En el tema de la simulación hay algunas... No es un tema tan complejo como parece. Tampoco es simple, pero no es un tema muy complejo. Pero, nuevamente, nuestro Código Civil, el querido Código Civil de Gasperi, como le llamamos, ¿no es cierto? Nuevamente cambia el modelo argentino, que saben ustedes ya es un modelo obsoleto porque ahora hay un nuevo Código Civil argentino. Digamos, el modelo de Vélez, llamémoslo así para entendernos. De manera que nuevamente hemos de tener especial cuidado con la lectura de textos clásicos del derecho argentino en esta materia, particularmente en lo que se refiere, como veremos enseguida, a la nulidad entre las partes que actuaron del acto simulado. Así que tengan esa advertencia. El proyecto de Gasperi ya hacía un cambio, agregando un inciso segundo a lo que era en el código de Vélez el 925, si mal no me falla la memoria. ¿Cuál es este cambio? Que el código de Vélez decía que entre las partes que han actuado en la simulación no hay demandas posibles, y había toda una explicación de cómo íbamos a permitir la demanda entre partes para que discutan su propia inmoralidad, ¿no es cierto? Como explicaba Bibiloni. Pero eso lo cambia de Gasperi aceptando el proyecto Bibiloni y permitiendo en ciertas circunstancias la demanda entre partes. Luego la comisión revisora, porque esto no es original de Gasperi, la comisión de revisora, veremos enseguida, amplía este concepto y entonces, como lo veremos, la demanda entre partes que han intervenido en la simulación es perfectamente posible, aunque no haya contradocumentos, según explicaré. Pero vamos más atrás. La simulación es faltar a la verdad. Vamos a hacerlo simple, como tratamos de hacerlo siempre. La simulación es realizar un acto externo, en este caso un acto jurídico externo, que es distinto a lo que en verdad queremos realizar. Yendo a la cuestión jurídica, la doctrina dice, mire, es posible que el acto jurídico declarado, visible, el que aprecia a la comunidad, en realidad esconda a un acto distinto. Presentamos una compraventa, pero en realidad ha sido una donación. Como puede ser que el acto, a esto se le llama simulación relativa, o puede ser que el acto en realidad encubra la nada. En realidad hay solo apariencia y no se ha celebrado ningún acto, lo que la doctrina denomina simulación absoluta. Es el típico caso de una persona que dice celebrar una compraventa, dice celebrar un contrato de sociedad, pero que en realidad los bienes siguen estando en su plena posesión y ejerce el dominio real él, pero simplemente se usó el acto para registralmente sacarlo de su dominio y con eso defraudar a los acreedores o a un cónyuge en un proceso de disolución o a eventuales personas que puedan realizar actos de colación, etcétera, etcétera, como lo veremos enseguida. Entonces ahí está la máscara del asunto, ¿no es cierto? La simulación es defraudar o disfrazar la verdad, ya sea de manera absoluta o de manera relativa. Luego el legislador tiene que determinar si simular es lícito o ilícito. Nuestro legislador ha optado por decir que la simulación es lícita en cuanto no perjudique a terceros. Esa es la solución de nuestro código. Algunas personas la critican, eso no es el momento, no es el objeto de la charla. Dice el artículo 305 del código: la simulación no es reprobada por ley cuando a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito. De manera, por ejemplo, que si una persona, pongamos un ejemplo un tanto de laboratorial, pero para que se entienda, una persona gana la lotería, gana un premio de algunos millones y no quiere que los parientes se enteren o que los vecinos se enteren con la consabida posibilidad de que vengan los pedidos, entonces realiza la compra de determinados bienes a nombre de, por ejemplo, le dice a su hermano que aparezca como comprador. Ahí no ha habido un fin ilícito, no se pretende defraudar a nadie, sino, digamos, cuidar la intimidad de la persona. De manera que eso entonces es una simulación lícita. Supongamos que una persona adinerada quiere hacer una donación en la Teletón
pero no quiere salir en la tele, no quiere que su nombre aparezca en la prensa, tiene temor de que eso ustedes saben, incluso por razones de seguridad personal, se sepa, entonces lo hace a través de un banco, o de un fideicomisario, o de un representante, sin indicar su nombre, un agente oficioso o lo que fuera. ¿Se entiende? Es perfectamente lícito. Hoy en día, es cierto, no vamos a entrar en eso porque escapa al objeto de lo que queremos tratar hoy. Hoy en día el campo de lo lícito para simular es cada vez más pequeño. Porque posiblemente cualquiera persona que realiza un acto a través de otro de alguna manera corre el riesgo de incurrir al menos en una falta tributaria. Podrá decir, mire los impuestos, pero habría que ver si el simulador pagó o no los impuestos. Podría ir por ahí. Después tenemos, ustedes saben, hoy en día tan de moda y tan exagerado a mi juicio en ciertos tratamientos, el tema del crecimiento injusto y el lavado de dinero, que hace que prácticamente hoy toda actividad se convierta en sospechosa. Entonces, evidentemente, el campo de lo que hablamos, de lo que llamaríamos simulación lícita, que el Código Civil reconoce, en la práctica se achica bastante, se disminuye bastante. Entonces, cuando la simulación pretende encubrir un acto ilícito, un dinero mal habido, por ejemplo, tan de moda en estos días, o un reconocimiento ilícito, o cuando derechamente pretendemos defraudar los derechos de terceros, fundamentalmente serán los acreedores, la simulación es reprochada por la ley. Y ahí hablamos de simulación ilícita o de simulación reprochada o simulación relevante, como quieran llamarlo. ¿Está claro? Hecha esta explicación básica, entonces diríamos que siempre en nuestro Código Civil, la simulación puede presentarse, y ahí empieza alguna complicación en su tratamiento, la simulación puede presentarse con efectos variados. O sea, no es lo mismo el efecto de la nulidad que demanda un tercero perjudicado, en que es una nulidad propiamente tal con todo su alcance, de la nulidad entre partes, que es una nulidad más limitada, como lo veremos enseguida, o de una simulación que puede no producir efectos de nulidad. Hay casos de simulación que no producen efectos de nulidad, sino que producen un efecto específico señalado en la ley. Piensen ustedes en el artículo 2547 letra C, respecto de la colación, la liberalidad encubierta. El heredero denunciará que esa compraventa que hizo el causante a su hermano es simulada, pero no lo hace con afanes de nulidad, sino simplemente para que su hermano sea obligado a colacionar el valor del bien. ¿Se entiende? Entonces, cuidado, y ahí sí empieza alguna complejidad, que la simulación no siempre produce los mismos efectos. No todas las nulidades por simulación conllevan las mismas consecuencias, como lo iremos explicando. Entonces, ténganlo bien claro, porque esa es una dificultad que hay que tener presente. ¿Está claro? Entonces, en primer lugar, la simulación producirá, saquémonos de la cabeza que la simulación es sinónimo de nulidad. No, la simulación producirá el efecto señalado en la ley para el caso. Si no hubiere un efecto especial señalado por la ley, tendremos entre partes una nulidad limitada al enriquecimiento, ya lo explicaremos enseguida, por ahora digamos una nulidad con efecto limitado, y respecto del tercero perjudicado, una nulidad plena, con todos sus efectos.